El día de hoy vamos a estar en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, voy a leer de los versículos 6 hasta el 8, aunque solamente vamos a estar en el versículo 8. Romanos 12, versículos 6 al 8. Leo para ustedes. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Esta es la segunda parte de un sermón que empezamos hace 15 días, que he titulado El uso correcto de los dones. El uso correcto de los dones. Como les decía, hace 15 días empezamos esta sección del capítulo 12 de Romanos sobre el uso correcto de los dones. Y como se mencionó la vez pasada, todos los creyentes forman parte de un mismo cuerpo, que es el de Cristo. Y como parte de ese cuerpo, todos tenemos una función en particular, ¿sí? Cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función específica, ¿no es cierto? Bueno, nosotros como parte del cuerpo de Cristo también tenemos una función particular. Dios nos ha dotado con ciertos y diversos dones, no para sobreestimarnos, no para enaltecernos, para decir mi don es más importante que el del hermano, no. Pero tampoco para subestimarnos y decir es que mi don no es tan sobresaliente como el del otro, sino para que los usemos según la medida de la gracia que nos ha sido suministrada, para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así como en nuestro cuerpo hay órganos invisibles que no se ven, pero que están ahí, y sabemos que están ahí porque gracias a esos miembros o a esos órganos nuestro cuerpo está bien, ¿no es cierto? Bien, de la misma manera en el cuerpo de Cristo hay miembros que son más visibles que otros, pero el hecho de que un miembro sea más visible que otro no quiere decir que sea más importante que. Imagínense, solo por poner un ejemplo, que sería de un cuerpo sin el corazón. ¿Quién ve el corazón? Pero ahí sabemos que está. Y está cumpliendo su función. Bien, por supuesto, mis hermanos, esta interacción de los miembros del cuerpo de Cristo solo puede reflejarse mejor en el contexto de la iglesia local. Y esto también es sumamente importante. ¿Dónde es que nosotros demostramos que somos parte del cuerpo de Cristo? Es principalmente en el contexto de la iglesia local, porque es aquí donde el Señor nos ha querido traer. Claro, de repente vas a poder servir en una u otra parte si el Señor te lo permite, pero en términos muy generales y en términos puntuales es en el contexto de la iglesia local. Por eso la importancia de no dejarnos de congregarnos, dice también el apóstol en Hebreos 10, ¿no es cierto? Ningún don o habilidad, hermanos, sea espiritual o de otro tipo, es de valor alguno si no se utiliza. Esto también es importante. Ningún valor es de utilidad o de valor si no se utiliza. Ningún miembro puede decir que su don es más importante o que no necesita a los otros, pues en tal caso ya no sería parte del cuerpo. Pero tampoco debe subestimar su don o codiciar algún don que no tenga, pues eso sería rebelión. ¿Verdad? Ningún miembro, mis hermanos, es más o menos que otro, no. Y todos más bien nos necesitamos los unos de los otros para el buen funcionamiento del cuerpo. Esto nos debe llevar a pensar, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros funcionando dentro de la estructura del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la función que yo estoy
cumpliendo. Porque como les decía la vez pasada, en el cuerpo de Cristo no hay miembros inútiles. No, todos tienen utilidad en el cuerpo de Cristo. De ahí que podemos afirmar no solo que Dios nos ha dado dones para ponerlos al servicio de la iglesia, pero es mejor decir que Dios ha dado dones a la iglesia, usándonos a nosotros y a pesar de nosotros. Sí. Los dones, como decíamos la vez pasada, los dones que Dios te ha dado no son tuyos, son de la iglesia y para el buen funcionamiento de la misma. No ponerlos a disposición, eso resulta en perjuicio del cuerpo de Cristo. Ahora bien, ya hablamos sobre el don de profecía la vez pasada, que no es otra cosa que el don de proclamar la palabra de Dios, ¿verdad? Eso decíamos, o a esa conclusión llegábamos. El don de profecía, en términos muy generales, no es otra cosa que proclamar la palabra de Dios según la medida de la fe, o mejor dicho, tomando en cuenta la analogía de la fe, que es el conjunto de verdades que componen nuestra confesión o nuestra doctrina. Entonces, cada vez que se predica el Evangelio, se está profetizando. El don de servicio, que como su nombre lo indica, se enfoca en servir a los santos, principalmente atendiendo sus necesidades, ¿no es cierto? Y el don de la enseñanza, que tiene que ver pues con la capacidad dada por Dios para instruir a la iglesia en toda piedad y doctrina. Eso es el don de la enseñanza, es tener la capacidad dada por Dios para instruir al pueblo de Dios en toda piedad y doctrina. Bien, vamos a avanzar entonces. Con la ayuda del Señor, vamos a ir otra vez al versículo 8 de Romanos 12, primera parte. Dice, el que exhorta en la exhortación. El que exhorta en la exhortación. Este es otro de los dones que Dios ha dado a la iglesia, el don de exhortación. Y como sucede con los tres dones anteriores, el de exhortación tiene connotaciones amplias también. Tanto el verbo parakaleo, exhorta, como el sustantivo paraklesis, que es exhortación, se forman a partir de las mismas dos palabras griegas, que es para y kaleo, y tienen el significado literal de llamar a alguien al lado de uno. Eso es lo que significa exhortación o exhortar, llamar a alguien al lado de uno. Tiene una relación muy estrecha también con paracletos, que yo creo que muchos saben aquí qué significa. Paracletos, abogado, consolador o ayudador. Un título, de hecho, que Jesús empleó para referirse a sí mismo en Juan 14, 16, cuando él dice que Él enviaría a otro consolador. En otras palabras, lo que está diciendo es que Él era el consolador mientras Él estaba. Y que iba a enviar a otro. ¿Y quién era el otro que iba a enviar? Al Espíritu Santo. En primera de Juan 2:1, esa misma palabra, paracletos, se traduce como abogado para hacer referencia a Jesucristo, ¿no es cierto? Dice, hermanos, esto se escribió para que no pequéis, pero si alguno pecare, ¿qué dice? Abogado, paracletos, es esa misma palabra. Y es esa misma palabra la que Pablo está empleando aquí, en Romanos 12:8. Por lo tanto, el don de exhortación, mis hermanos, abarca las ideas de aconsejar, apelar, animar, advertir, fortalecer y consolar. En una ocasión, el don puede ser usado para persuadir a un creyente a apartarse de un pecado o un mal hábito. Pero más adelante se puede usar para animar a la misma persona a mantener su conducta corregida. El don puede ser usado para amonestar a la iglesia como un todo hacia la obediencia a la palabra. La exhortación se puede ejercer en la consolación de un hermano o hermana quien está enfrentando una prueba o tribulación o sufriendo en un área física o emocional. La persona que exhorta también puede ser usada por Dios para animar y fortalecer a un creyente débil que está enfrentando una prueba difícil o una tentación persistente.
Algunas veces incluso se puede usar este don por la simple razón de andar al lado de un hermano quien está afligido, desanimado, frustrado o deprimido, a fin de brindar ayuda espiritual. En resumen, este don se puede ejercer cuando se ayuda a una persona a llevar una carga espiritual y emocional que es demasiado grande para llevar solo. Eso es el don de exhortación. Es ayudar a una persona, a un hermano, a llevar una carga espiritual o emocional que es demasiado grande para él solo. Dicho sea de paso, otra vez, es por eso que Dios nos ha puesto en un cuerpo local. ¿Sí? Dios no nos ha llamado a ser creyentes separados, aislados. No, mis hermanos. Porque nosotros tenemos unas luchas tan grandes con nuestros pecados y durante la semana, con los trabajos y con diferentes cosas que son demasiado grandes para llevarlas solo. ¿No les parece? Pero cuando tenemos al lado a un hermano que está con nosotros para ayudarnos, para animarnos, para consolarnos, se hace más fácil llevar la carga, ¿no es cierto? Es por eso que el Señor nos ha puesto en el contexto de una iglesia local para ayudarnos a llevar esas cargas espirituales. Pablo y Bernabé estaban ejerciendo el ministerio de la exhortación, como dice en Hechos 14, 21 al 22, cuando confirmando, dice el texto, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero estos hermanos, específicamente Pablo y Bernabé, estaban allí ¿qué? Animando, confortando, exhortando. Este ministerio se refleja en el encargo de Pablo a Timoteo para predicar, instar, redarguir, reprender y exhortar en 2 Timoteo 4:2. Y dice allí con toda paciencia y doctrina. Sí, mis hermanos, este don de la exhortación requiere estos dos elementos característicos: paciencia y doctrina. Paciencia porque, no es fácil tener que lidiar con un hermano, ¿no es cierto? Por ejemplo, que es reincidente en alguna conducta o que se frustra por cualquier cosa o que se enoja con facilidad, no sé. Requiere paciencia, ¿no es cierto? Requiere paciencia y doctrina también. ¿Por qué? Porque la manera como nosotros podemos ayudar a ese hermano caído, a ese hermano en necesidad, es únicamente con la palabra de Dios. Ese es el mejor aliciente, esta es la mejor herramienta para consolar a un hermano que está en crisis, que está en pecado, que está desanimado. Es del ministerio de la exhortación también que el escritor de los Hebreos habla cuando amonesta a los creyentes con estas palabras en Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros, escuchen, para estimularnos, ¿ven? Para ayudarnos, para animarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y escuchen, para que eso se pueda dar, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si usted deja de congregarse, pues va a dejar de tener una ayuda a su lado. Si usted deja de congregarse, ya no va a ser útil para el hermano que está a su lado. ¿Se dan cuenta? La importancia de la congregación, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ahí está otra vez el término, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, en tiempos de los apóstoles, por supuesto, esto tenía su peso. Muchos de ellos a costa de su propia vida.
Pero ¿saben? Ellos morían con alegría. Apenas hablaba con unos hermanos en el café. Ellos aún morían con alegría porque al final de cuentas ellos sabían que estaban muriendo para el Señor. Pero estas palabras de exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, para nosotros deben tener mucha más fuerza que incluso para los del primer siglo. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque aquel día está más cerca que para ellos, ¿no es cierto? Y por otro lado, porque los ataques del enemigo son mucho más sutiles, mucho más perversos que en el siglo primero. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la fuerza de este texto para nosotros? De la necesidad de congregarnos y de estimularnos y de exhortarnos los unos a los otros. Ahora, el sentimiento que motiva este don también se encuentra exhibido en la hermosa bendición que marca el final de esa epístola. En Hebreos 13, versículos 20 al 21, leemos lo siguiente. Y el Dios de paz, el título que le da a Dios allí, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Noten, ¿quién es el que nos capacita? ¿Quién es el que nos da los dones? Es Dios. Él os haga aptos en toda buena obra, ¿sí? Porque eso no está en nosotros, eso viene de Él. Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, otra vez el énfasis, Dios en nosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Así que ahí tenemos la ayuda suficiente y necesaria para que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, pues podamos cumplir nuestras funciones, ¿no es cierto? Él es el que nos capacita, Él es el que nos hace aptos para toda buena obra. En resumen, podría decirse que así como la profecía proclama la verdad y la enseñanza sistematiza y explica la verdad, la exhortación llama a los creyentes a obedecer y seguir la verdad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo están conectados los dones unos con otros? Sí, mis hermanos. Esto, otra vez, pensemos que es un cuerpo. No es que el que tiene el don de profecía está allá, él y solo él solo. Y el de la exhortación es otro y cada quien hace su trabajo por separado. No. Esto es un cuerpo. Sí. Las manos para quién trabajan, para el cuerpo, y los pies para el mismo cuerpo, y el corazón para el mismo cuerpo. Todo en función del mismo cuerpo, de la cabeza específicamente, que es Cristo. En muchos siervos de Cristo, todas estas capacidades, hay que decir, están mezcladas en maneras hermosas y únicas, pero no necesariamente implica que todos estén dotados con estos dones. Y quiero decir esto o ampliar esta idea. Mis hermanos, aunque estamos hablando de dones, ¿no es cierto? Es verdad que hay personas que tienen dones específicamente en una o en otra área, ¿no es cierto? Como estamos diciendo. Está el hermano que siempre es amoroso, que siempre está al lado del otro, ayudándolo, apoyándolo, exhortándolo, en fin. Pero no quiere decir que esto sea exclusivo de algunos hermanos. Todos, en mayor o menor grado, estamos llamados también a vivir de esta manera, a exhortarnos y a estimularnos los unos a los otros, como dice Hebreos, y cuanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Ahora, en segundo lugar, en la lista, tenemos el don de repartir, versículo 8, parte B. El que reparte con liberalidad. La quinta categoría, porque acuérdense, estamos en una lista que empezamos fue hace 15 días. Entonces, esta es la quinta ya. La quinta categoría de dotación espiritual tiene que ver con la acción de dar.
El término griego usual para dar es didomi, pero aquí el concepto de hecho se intensifica con metadidomi, que tiene los significados adicionales de distribuir e impartir aquello que uno ha recibido. No solamente, noten, hay un énfasis especial aquí, no solamente es dar por dar, o dar algo que sobra, no, es distribuir e impartir aquello que uno mismo ha recibido. La persona que ejerce este don reparte lo que tiene como un sacrificio personal. ¿Sí? Como dice David, dice, yo no voy a dar nada que no me cueste. ¿Recuerdan? Sí. Eso es repartir con liberalidad. Es con sacrificio personal. Cuando las multitudes le preguntaron qué debían hacer para hacer frutos dignos de arrepentimiento, escuchen, en Lucas 3, versículo 11, Juan el Bautista les contestó, el que tiene 2 túnicas, ¿qué dice? Dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo con el que no tiene. Es dar con sacrificio. En la introducción a su carta a Roma, Pablo expresó su deseo de comunicaros. Metadidoi es el mismo término que utiliza aquí en Romanos 12. Impartir algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo tenía el deseo intenso de repartir algo a los creyentes en Roma, o de comunicar algo. Y claro, por supuesto, en el caso de Pablo, ¿qué específicamente era lo que iba a repartir o a comunicar? El Evangelio. En su carta dirigida a Éfeso deja en claro que sin importar que un creyente tenga o no este don especial de dar, sí debe tener el espíritu de generosidad que caracteriza este don. Volvemos al punto. Hay hermanos que de manera específica tienen este don de dar, de repartir, pero no quiere decir que los demás no tengan que hacerlo. No, el espíritu de generosidad nos debe caracterizar a todos los creyentes. Y bueno, de eso ustedes saben, el pastor Ricardo ya lleva 2 sermones y todavía le quedan como 1 o 2 más sobre el tema. No voy a abundar mucho, pero todo cristiano, dice Pablo en Efesios 4:28, todo cristiano debe trabajar haciendo con sus manos lo que es bueno. Escuchen, ¿para qué? Para que haga riquezas y construya casas y tenga bienes. ¿Es lo que dice el texto? No, eso no es lo que dice. Para que tenga que compartir. Metadidoi, el mismo término. O sea que uno de los resultados del trabajo, ¿cuál debe ser? ¿Repartir? Sí, ese es uno de los resultados. Tener que compartir o que repartir con los que padecen necesidad. No sé si lo habían pensado antes, pero ese es uno de los propósitos del trabajo. Claro, sin descuidar la casa, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero teniendo sustento y abrigo, dice el apóstol, estemos satisfechos con eso. Y lo demás, para repartir. No. El Señor lo dice, claro, no nos hagamos tesoros en esta tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. O sea, nuestro propósito ya no es hacer tesoros aquí, porque como quiera, venimos sin nada y nada nos llevamos. Pero nuestra riqueza está ¿en dónde? En el reino de los cielos. Parece obvio que Pablo tenía esos mismos elementos de generosidad en el ejercicio de su don particular. Y estos no se reflejan mejor que en su servicio dado a los de Tesalónica. Después de haberles ministrado durante un tiempo relativamente corto, estuvo en capacidad de decir con humildad perfecta y toda sinceridad en 1 Tesalonicenses 2:8 lo siguiente: tan grande es nuestro afecto por vosotros. Escuchen, me encantó estas palabras del apóstol. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, le dice a los tesalonicenses, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios. Oiga, el apóstol les había llevado el más grande de los tesoros, que es el Evangelio de Jesucristo.
¿verdad? Pero Pablo dice, como si eso fuera poco, ¿no? No solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Wow, eso es repartir con liberalidad, ¿no es cierto? El apóstol estuvo dispuesto a entregar su propia vida por estos hermanos. La palabra liberalidad es la traducción de haplotes, cuya raíz alude a la soltería y que vino a connotar simplicidad. Y ya van a ver qué importancia tiene esto. Es decir, tener ánimo constante, corazón abierto y luego generosidad. Alude a la idea de una actitud generosa que da con sinceridad y de corazón, sin mancha alguna de fingimiento o dobles intenciones. En otras palabras, no da, porque bueno, pues hay que dar y pues yo no quiero verme mal. O da esperando luego recibir algo a cambio. Ustedes saben que hay gente que hace eso, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí liberalidad quiere decir eso. Quiere decir dar no porque para no quedar mal, o dar no con dobles intenciones, esperando que después me devuelvan el favor. El cristiano que reparte con liberalidad da de sí al hermano, no para sí mismo. Oigan eso. El cristiano que reparte con liberalidad da de sí y no para sí mismo. No da para recibir gratitud o reconocimiento. Hay hermanos que están dispuestos a dar de sus bienes, pero ahí también está la tentación. ¿Qué esperan recibir a cambio? Pues reconocimiento de pérdida, ¿no? Oh, no, mira, este hermano hizo esto y aquello. Sino que el que da generosamente lo da por amor de aquel que recibe su ayuda y para la gloria del Señor. Más nada, lo da por puro amor al hermano que está en necesidad y para la gloria del Señor. No espera recibir el reconocimiento ni el aplauso de los hombres. Aquellos que dan con liberalidad son todo lo opuesto de aquellos que se dedican a tocar trompeta delante de ellos, como hacen los hipócritas en las sinagogas, dice el Señor en Mateo 6:2, y en las calles para ser alabados de los hombres. ¿Sí? Eso hacían los hipócritas. Ellos echaban las bolsas de dinero, ustedes saben, en el arca del templo, y las hacían sonar para que, oh, wow, este hermano sí diezmó con ganas. Bueno, en el tiempo de la ley, ¿verdad? Quizás muchos daban más del 10%, precisamente para eso, para ser visto de los hombres. ¿No es cierto? Ananías y Zafira murieron por mentir al Espíritu Santo. Y detrás de su mentira estaba el deseo egoísta de quedarse con parte de las ganancias por la venta de su propiedad. Ustedes saben que en aquel tiempo habían algunos hermanos que pues tenían propiedades, como dice el texto, y muchos de ellos las vendían porque querían dedicar ese dinero a la iglesia, ¿no es cierto? A los hermanos que estaban en necesidad. Estos hermanos prometieron vender una propiedad y darlo todo para la iglesia. Y ustedes ya saben lo que pasó. Estos hermanos sustrajeron una parte de ese dinero de la venta de la propiedad. ¿Y qué pasó? Murieron. Por supuesto, no se espera que hoy día pase lo mismo, ¿no? Pero nos vamos dando cuenta de la gravedad de querer engañar al Señor y a los hermanos. En aquel caso trágico, a los creyentes que se negaron a dar con liberalidad, su egoísmo les costó la vida. Ahora bien, hay que decir que Ananías y Zafira fueron excepciones en la iglesia primitiva, la cual estaba caracterizada porque sus miembros, por voluntad propia, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Eso es repartir con liberalidad. Mis hermanos, yo no les estoy diciendo que vendan sus casas. Ustedes saben que ese no es el punto aquí. Que vendan sus propiedades si las tienen. Pero sí se trata de tener el espíritu generoso que caracteriza a un verdadero creyente. Muchos años después, las iglesias de Macedonia tuvieron una abundancia de creyentes que ejercieron al máximo el don de repartir con liberalidad. Segunda de Corintios 8, versículos 2 al 5. Pablo dijo, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su dinero, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? La abundancia de su gozo. Ese texto ya se lo deberían saber de memoria. Ya lleva 2 domingos el pastor Ricardo predicando sobre él. La abundancia de su gozo. No, lo que en ellos abundaba no era el dinero, era el gozo. Y su profunda riqueza, su profunda pobreza abundaron en riquezas y generosidad. Noten, todo lo contrario. Normalmente se espera que de los que tengan dinero, pues sean los que ellos van a dar más, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice estos hermanos? No es porque ellos tenían dinero, no era porque les sobraba, no. Es que de la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿qué dice? Abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado, noten, no con tristeza, con agrado han dado conforme a sus fuerzas, pero no solo conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas. Más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. ¿Cuántos hermanos consideran el don de repartir un privilegio? No tienen que levantar la mano. Pero es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Consideramos un privilegio en realidad dar, repartir? Y no como lo esperábamos, sigue diciendo el apóstol, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Miren, mis hermanos, ustedes no van a estar en capacidad de dar y repartir con liberalidad hasta que ustedes mismos nos entreguen al Señor. Escuchen esto es muy importante. Estamos en el contexto de Romanos 12. ¿Cómo empieza Romanos 12, 1 y 2? ¿Verdad? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, ¿qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. No es hasta que eso sea una realidad en nosotros que no vamos a poder ejercer estos dones con liberalidad. Así que, de hecho, aquí aprovecho para decir esto, mis hermanos. Este debe ser un buen indicativo para saber cómo está nuestra relación con el Señor. ¿Qué tanto nos hemos entregado nosotros al Señor? Bueno, eso queda evidenciado en el ejercicio de estos dones. Esto de dar con liberalidad y sin esperar nada a cambio, esto es dar con liberalidad y sin esperar nada a cambio, excepto el gozo de contemplar la gloria de Cristo por su don, que produce tal generosidad y la satisfacción de ver a nuestros hermanos en necesidad abastecidos. En tercer lugar, liderazgo. Dice el versículo 8, parte C, el que preside con solicitud. El que preside con solicitud. Aquí la palabra preside viene del griego prostemi, que tiene el significado básico de estar en pie al frente. Eso significa presidir, estar en pie al frente de otros. Y de ahí el concepto de liderazgo. En el Nuevo Testamento nunca se utiliza con referencia a gobernantes políticos, sino más bien al gobierno que un padre de familia ejerce en su propia casa, como por ejemplo en 1 Timoteo 3, cuando Pablo habla sobre los requisitos para un anciano o un obispo. Una de las cosas que dice allí
que gobierne bien su casa, ¿no es cierto? En otras palabras, que presida, que esté al frente de su casa. Bien, en orden. También Pablo emplea este mismo término para referirse a los ancianos en la iglesia. Eso también está en 1 de Timoteo 5:17, cuando dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Recuerdan? Se está refiriendo exactamente a ese tipo de liderazgo. En 1 Corintios 12:28, Pablo se refiere al mismo don, pero con otro nombre: los que administran, que significa guiar. En Hechos 27:11 y Apocalipsis 18:17 se emplea para designar al piloto o timonel que se encarga de encauzar o presidir una embarcación. Eso significa el término presidir. Ahora, aunque no se limita al ejercicio de cargos oficiales, el don de liderazgo eclesiástico corresponde claramente a ancianos y diáconos. ¿Sí? Claro, hay hermanos que tienen cierto liderazgo en la iglesia y no precisamente es un pastor o es un diácono, pero por su buen testimonio, por el conocimiento que tienen, pues vamos a decir, tiene ese grado de influencia. Pero en términos, vamos a decir, más específicos, más puntuales, ese es un don que corresponde de manera principal a los ancianos y los diáconos, que dicho sea de paso son los únicos dos cargos oficiales en la iglesia de Cristo. No hay más cargos. Sí. Ya en la escuela dominical vimos que no hay apóstoles, por ejemplo. Ese don ya cesó. Eso solamente fue para establecer el fundamento y más nada. Una democracia, esto también es interesante, una democracia en la que todos sean libres de hacer lo que quieran se convierte en anarquía y con resultados desastrosos en cualquier sociedad, incluyendo la iglesia misma. ¿Sí? Hay personas que definitivamente esperan tener toda la libertad del mundo y que pueden hacer en la iglesia lo que creen que está bien. No, mis hermanos, no es así. La ausencia de líderes trae como resultado que todos hacen lo que bien les parezca en sus propios ojos, como les sucedió a los israelitas en el tiempo de los jueces. Esa era una frase típica de lo que ocurría con Israel en tiempo de los jueces. Eso está en Jueces 17:6, 21:25, entre otros. ¿Qué era lo que caracterizaba a la nación de Israel en el tiempo de los jueces? Que cada quien hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. Oh, ¿y eso por qué? Pues por la ausencia de un liderazgo. ¿Sí? El liderazgo efectivo, mis hermanos, agrega más bien el texto, debe ejercerse con solicitud. ¿Sí? Es verdad que este don no es dado a todos, ni siquiera a la mayoría quizás, pero los que lo tienen una responsabilidad muy grande. Debe ejercerse con solicitud, diligencia y celo. El término spurez, solicitud, transmite la idea de prontitud. Por ende, el liderazgo apropiado hace imposible la desidia y la ociosidad. ¿Sí? Los hermanos que presiden en la iglesia, lejos de entregarse a la desidia, al ocio y todas estas cosas, no, son hermanos que están prontos al servicio de la iglesia. Bien sea que lo tengan oficiales de la iglesia o miembros que estén al frente de responsabilidades tales como la escuela dominical, el grupo de jóvenes, la guardería o el programa de construcción, el don de liderazgo debe ejercerse con cuidado, constancia y sensatez. Eso es solicitud. Todos los que ejercemos algún tipo de liderazgo en la iglesia, bien haríamos, hermanos, en atender a las siguientes exhortaciones que el apóstol entregó a su amado Timoteo. Segunda de Timoteo, leo para ustedes capítulo 1, versículos 6 al 7. Miren cómo dice: por lo cual,
te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es nuestra responsabilidad ser solícitos en esa parte, avivar ese fuego, no dejarlo ir. Pero mire lo que dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dice Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es una muy buena recomendación y un muy buen consejo al cual deberíamos atender los líderes. Capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, esto es un mandato, es un imperativo, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí? En otras palabras, amado hijo mío, esfuérzate en tener comunión con el Señor, porque al final Él es el que te capacita. Y luego versículo 15 del capítulo 2. Procura, otro mandato, procura, y no solamente dice procura, dice con diligencia. Subrayen ese término. Procura con diligencia, con prontitud, con solicitud, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que sí, mis hermanos, este don del liderazgo, como digo, no es dado quizás a muchos en la iglesia, pero los que lo tienen una responsabilidad gigante. Que el Señor nos ayude. Y por otro lado, versículo 8, parte D de Romanos 12, vuelvo al texto. El que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia con alegría. La séptima y última categoría espiritual mencionada aquí es hacer misericordia. La expresión griega eleo o hacer misericordia transmite la idea de demostrar simpatía por alguien con acciones y al mismo tiempo tener los recursos necesarios para consolar y fortalecer con éxito a esa persona. El cristiano que hace misericordia ha sido facultado por Dios, volvemos al punto, son dones de Dios, ¿no es cierto? Ha sido facultado por Dios con una sensibilidad especial al sufrimiento y la tristeza. Tiene la capacidad de percatarse de la miseria y las dificultades que pasan desapercibidas para otros. Pero también cuenta con el deseo y los medios para contribuir al alivio efectivo de tales aflicciones. Hay hermanos que tienen más ese don, ¿no? Esa suspicacia para ver quizás lo que otros no pueden ver. Es porque el Señor le ha dado esta gracia, ¿no es cierto? Para poder identificar, pero no solamente para identificar el problema o la dificultad, pero también para poder suplir o llenar esa necesidad. Este don involucra mucho más que sentimientos de simpatía. Ahí, claro, no estoy diciendo que no se pueda y no se deba hacer. Por ejemplo, alguien comenta sobre, no sé, una crisis que está pasando en su familia, en su casa, con uno de sus hijos, no sé, o enfermedad, lo que sea. Y rápidamente la respuesta que sacamos de la manga, ¿cuál es? Oh, hermano, voy a estar orando por ti. Por supuesto que ese es tu deber, es tu responsabilidad, orar por ese hermano. Pero eso no le va a aliviar definitivamente la situación. Claro, ¿ven el punto de hacer misericordia? No solamente es tener el buen deseo, es estar en disposición de hacer algo para suplir la necesidad del que lo padece. Se trata de un sentimiento que se traduce en acciones concretas. No se quedan en meros deseos. Esta facultad no debe ministrarse con titubeos o por un mero sentido del deber, sino, ¿cómo dice el texto? Con
alegría. El que hace misericordia, ¿cómo lo debe hacer? Con alegría. Como lo sabe cualquier persona que haya pasado por un tiempo de sufrimiento o necesidad especial, la actitud de un hermano en la fe puede hacer toda la diferencia para que su intervención sea de ayuda o que se convierta en un obstáculo para la recuperación. ¿Cómo así? Sí, está el hermano que está en necesidad, en una crisis, X, Y, cualquiera. Y así como tú puedes ser de ayuda para ese hermano, también puedes ser de tropiezo o de obstáculo. ¿Cómo sabemos? Pues eso fue lo único que logró el consejo de los amigos de Job cuando Job fue llevado a un abatimiento todavía más profundo a causa de estos amigos, ¿no es cierto? Según vinieron a ayudarlo, ¿y qué resultó ser? Resultaron afligiéndolo más de lo que ya estaba. Entonces, vamos viendo que esto del hacer misericordia también debe tener una actitud propia. ¿Y es cuál? La alegría, con disposición. Dice, por ejemplo, Proverbios 14:21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. El que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y versículo 31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Miren, mis hermanos, ustedes saben, y en la Escritura tenemos varios textos, el Señor siempre sale en defensa de los pobres. ¿Sí o no? De los pobres, de los necesitados, de los abatidos. El que oprime al pobre, ¿qué dice? Afrenta a su hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. La palabra clave en estos versículos es misericordia, porque el ayudador genuino siempre sirve con alegría, con la alegría de saber que puede dar algo de lo que ha recibido de Dios en abundancia. Eso es hacer misericordia con alegría, es dar de lo que Él ha recibido en abundancia. Jesús, y aquí yo creo que definitivamente tenemos el mejor de los ejemplos. Jesús, cuando leyó el profeta Isaías en la sinagoga, testificó acerca de sí mismo diciendo en Lucas 4, versículos 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y, oye, eso es bien interesante, porque también comentábamos con unos hermanos cómo los judíos que habían visto a Jesús nacer y de pequeño como un niño, seguramente jugando con los otros niños en la calle, y de repente, o de cuando acá, viene a ser el Señor de todos, el Mesías. Y mire lo que dice el Señor, citando a Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y cómo sabes? ¿O cómo podemos saber que tú eres? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En pocas palabras, todos debieran haber creído que Jesucristo realmente era el Mesías prometido por el simple hecho. Claro, digo simple no porque sea algo simple, ¿verdad? Pero por la sencilla razón de que Él vino a manifestar su misericordia. Por esa razón, por ese solo hecho, ellos ya tenían que haber creído que Jesucristo era el Señor. El mismo Hijo de Dios en su encarnación mostró gran misericordia con alegría del Espíritu. Y en una ocasión leemos por allá en Mateo 15, versículos 29 al 32, lo siguiente. También me encanta esta lectura. Mire cómo dice allí: pasó Jesús de allí. Bueno, él estaba en un lugar, en el mar de Galilea. Y dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos
y a otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Por qué vienen a molestarme? No, los sanó. Los sanó. De manera que la multitud, escuchen, la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, esto también me llamó mucho la atención, porque ¿qué era lo que había estado haciendo Jesús durante todos estos días allí en Galilea? Sanando enfermos. En otras palabras, haciendo misericordia, ¿no es cierto? Con toda esta multitud, con toda esta gente. Y mire lo que el Señor ahora le dice a sus discípulos inmediatamente después. Tengo compasión de la gente. Wow. Tengo compasión, tengo misericordia de toda esta gente. Porque ya hace 3 días que están conmigo. ¿Ve? No se trataba simplemente de una tarde. No, eran días que habían pasado allí con el Señor, donde el Señor había estado manifestando su gracia, su misericordia, su compasión. ¿Y qué dice? Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas, wow, esto en realidad me impactó. Enviarlos en ayunas, no quiero. O sea, piensen en esto, toda la gracia, la misericordia que el Señor había estado manifestándoles a toda esta gente durante varios días, y todavía el Señor, antes de despedirlos, ¿sabe qué? Yo no quiero que se vayan con hambre. Wow. Esto, como digo, me impactó porque nos muestra la ternura, la compasión, la misericordia de nuestro Señor. No sea que se desmayen en el camino. Y lo que llama la atención, mis hermanos, lo que llama la atención en este texto es que el Señor manifestara su misericordia a muchos que ni siquiera creerían en Él. Eso es lo que más llama la atención, que el Señor manifestara su misericordia a muchos que ni siquiera habían creído en Él. ¿Y cómo sabemos? Observen, mis hermanos, lo que el Señor dice a una multitud hambrienta que lo estaba buscando intensamente después de una alimentación de más de 5,000 personas. En Juan 6:25 leemos lo siguiente. Respondió, porque el Señor había acabado de alimentar a toda esta multitud. Y el Señor se fue para otro lugar. Y la gente andaba como loca, desesperada, buscando a Jesús. ¿Dónde está? Porque ellos vieron que los discípulos se fueron solos en la barca, pero el Señor no, pero ya no lo encontraban. ¿Y dónde está? Y cuando lo encontraron, mire lo que el Señor les dice a esta gente. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Y esa palabra señales hay que entenderla bien. Nosotros, por ejemplo, en Hebreos leemos de cómo el Señor acompañaba la predicación o la proclamación del Evangelio con señales y prodigios, ¿no es cierto? Esa era una de las razones de las señales. Y mire lo que el Señor le dice: de cierto digo, me buscáis, no porque habéis visto las señales, en otras palabras, para salvación. No por eso me buscáis, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor sabía lo que había en sus corazones. Más adelante, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Oye esto, había alimentado, algunos exégetas presuponen que había cerca entre 15 o 20,000 personas, porque 5,000 solamente varones, sin contar mujeres y niños. Así que ustedes ya se pueden imaginar. Bueno, toda esta gente estaba buscando al Señor, ¿cómo dice? Simplemente para llenar sus estómagos. Dice, hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creerían y quién le había de entregar. Y versículos 66 y 67. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué dice? Volvieron atrás. Oh, entonces era verdad
que no toda esa gente que estaba buscando a Jesús lo estaba buscando de corazón. No era porque habían creído en Él de verdad, no. Se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y dijo entonces Jesús a los 12, al grupo más cercano: ¿queréis acaso iros también vosotros? En otras palabras, ¿ustedes también están nomás porque les doy comida? Lo impactante, vuelvo y repito, de todo esto es que aun cuando nuestro Señor sabía que muchos no creerían en Él, aún así les manifestó cierto grado de misericordia, sin queja o murmuración, sino con alegría. El cristiano, mis hermanos, el cristiano que tiene este don, siempre encuentra la manera de expresar sus sentimientos de interés y preocupación en ayuda práctica. Se caracteriza porque demuestra que hace misericordia en lo que dice y hace por aquellos que la necesitan. El creyente que hace misericordia puede ejercer su don en visitas a hospitales, ministerio carcelario, en el servicio a los desposeídos, los pobres, los incapacitados, los que padecen sufrimiento y tristeza. No únicamente, subrayo esa palabra, no únicamente, pero principalmente de los creyentes. Noten cómo dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Y también me encanta esa expresión, como lo dice el apóstol. Seguramente el apóstol conoce también cuál es la disposición de nuestro corazón. Y mire cómo lo dice allá en Gálatas 6, 9. No nos cansemos. Rápido nos cansamos de servir a otros, ¿no es cierto? Qué rápido. No, pero es que este hermano siempre es lo mismo. Siempre está emproblemado. No, pero es que este otro hermano, yo veo que él nunca está en disposición de hacer algo por otro. Y viene la queja y todo lo demás. Mire lo que dice el apóstol. No nos cansemos, porque eso va a costar. Acuérdense, esto requiere sacrificio. No nos cansemos, pues, ¿de qué? De hacer el bien, de hacer misericordia, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, escuchen, según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quiénes? A todos. Subrayen esa palabra. A todos, no únicamente a los creyentes. Pero claro, mayormente a los de la familia de la fe. Como ven, el énfasis está en ayudar a los hermanos. Definitivamente ahí debe estar nuestro compromiso. Pero también se extiende a cualquier persona. Otra vez, al igual que con el don de repartir, si bien hay hermanos que específicamente poseen esta gracia, la misericordia es algo que todos los creyentes deben ejercer en cierto grado. Noten, mis hermanos, que esta es una de las características esenciales de un verdadero cristiano. Según la enseñanza de Cristo en las bienaventuranzas, en Mateo 5:7 leemos: bienaventurados los misericordiosos. Y el Señor no se está refiriendo allí únicamente a los que tienen el don de hacer misericordia. Él se está refiriendo allí a todos los que profesan ser creyentes. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto no es para unos cuantos, mis hermanos, es para todo aquel que profesa fe en Jesucristo. De hecho, en el juicio final, este será un argumento para ser recibido o rechazado en el reino de los cielos. Noten, no estoy diciendo que de esto depende la salvación. Simplemente estoy diciendo que este será uno de los argumentos que traerá nuestro Señor Jesucristo para ser admitido o no en el reino de los cielos. En Mateo 25, 31 al 40 leemos lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿A qué se va a sentar en su trono? A juzgar. Leo: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Como se dan cuenta, ya el juicio está decidido. Ahí no es para ver entonces si puedes apelar a alguien en ese momento, a ver si puedes ganar tu caso. No, ya eso ya está definido.
Ya están las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Noten, esto ya está definido. Aquí no se trata de quiénes se van a salvar o no. No, esto ya está decidido. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Y cuál es el argumento? Por eso me llamó la atención. ¿Cuál es el argumento que el Señor va a traer en este caso? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y noten la respuesta de esta gente. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? O sea, tú estás en el cielo, estás a la diestra del Padre. ¿Cuándo te vimos de esa manera y te servimos? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Wow. Hacer el bien. Escuchen, mis hermanos. Hacer el bien a cualquier persona, pero sobre todo a los hermanos en la fe, es como hacérselo al mismísimo Señor Jesucristo. Nosotros tocamos, contemplamos y hablamos con el Señor Jesucristo cuando estamos con un hermano. Y de esa manera es que podemos servir y atender al Señor Jesucristo. Esto de la misericordia no es algo opcional, es una marca distintiva de un verdadero creyente. Mis hermanos, el tiempo se me fue. Rápidamente, con esto quiero cerrar. Atendamos nuevamente al consejo apostólico. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, independientemente de cuál sea tu don. Sirve a la iglesia con ánimo pronto, pues el Señor a todo el que llama capacita. Recuerda, mis hermanos, recuerda que al final no son nuestros dones, sino los de Cristo puestos a disposición de su propio cuerpo. Ninguno que forme parte del cuerpo de Cristo es inservible. Todos los miembros de su cuerpo son útiles y tienen una función en particular. Y por otro lado, cada uno de los dones puede ser usado al máximo por el Señor solo cuando nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Recuerden, mis hermanos, separados de Cristo nada podemos hacer. Podemos servir a Cristo solo a medida que seamos más semejantes a Él. Así que nuestro primer esfuerzo, nuestro primer y mayor esfuerzo debe ser por mantener una relación viva y estrecha con el Señor. Aparte de Cristo y del poder de su Espíritu transformador en nuestra vida, es inútil cualquier esfuerzo que hagamos. Y tú, amigo que escuchas, ninguno de estos dones es para ti. Escuchen esto. Si tú todavía no eres creyente, ninguno de estos dones es para ti. ¿Cómo así? Si tú lo que necesitas es a Cristo, el mayor don que Dios ha dado al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Si hablamos de dones, el mayor dador es Dios y el mayor don es Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
todo lo que necesitas para disfrutar del mayor de los dones es venir a Él en fe, y como dice en otra parte, el que a mí viene, no le echo fuera. Oremos. Padre, Padre nuestro, te honramos, Señor, y santificamos tu nombre por lo inmenso de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. En realidad, Señor, quedamos exhaustos ante tanta manifestación de gracia mostrada para con nosotros, Señor. Y te pedimos también perdón por no corresponder como debiéramos a tanta gracia. Perdónanos, Señor. Y perdónanos también por ser egoístas y no querer servirte, servir en tu reino, en la iglesia, con los dones que son tuyos, que ni siquiera son nuestros, pero que son tuyos, que nos has dado para ministrar en la iglesia. Perdónanos, Señor. Y te ruego que nos ayudes, que estas enseñanzas, que esta predicación no se quede en el aire, sino que entre en nuestros corazones por tu Espíritu, para que haga su obra y produzca el fruto deseado. Oh Señor, ten misericordia de esta iglesia, te ruego. Ten misericordia de todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo que también forman parte de esta iglesia. Ayúdanos a vivir, Señor, para ti, para tu gloria, y también amándonos los unos a los otros con liberalidad, sin dobles intenciones. Te lo rogamos, Señor. Solo tú puedes hacer esta obra. Invocamos tu nombre por ayuda en Cristo Jesús. Amén.